Siempre me decían que para tener dinero había que trabajar duro, sacrificar los fines de semana, aceptar cualquier cosa y preferiblemente nunca soñar demasiado. Y yo les creía. Durante años luché por seguir este guión invisible que la sociedad predica con orgullo, y aún así el dinero nunca fluía como esperaba, hasta que descubrí que no era falta de esfuerzo, era un exceso de programación defectuosa. Y esta programación estaba arraigada en mi cuerpo, mis emociones, mi campo energético. La fórmula que voy a revelar aquí no tiene nada que ver con una fórmula mágica. Tiene que ver con la física cuántica, la epigenética y la reprogramación subconsciente. Tiene que ver con la biología, con la vibración, con comprender que el universo no responde a lo que quieres, sino a quién eres. Cuando comprendí esto, todo cambió. Y no hablo de un cambio lento, hablo de una transformación profunda, casi absurda, porque el dinero empezó a llegar de maneras que mi mente jamás podría haber planeado. Pero esta abundancia ilimitada no empieza en el exterior, empieza en el lugar más olvidado de todos, dentro de ti, en lo que crees sin saberlo, en lo que tu cuerpo siente incluso cuando tu boca dice lo contrario, en lo que tu campo emite, incluso cuando finges estar bien. Ahí fue cuando todo encajó. El dinero no es algo que se gana, es algo que permites, y permitirlo requiere un reinicio completo de tu estructura interna. El problema es que casi nadie está dispuesto a mirar tan profundamente en su interior. Es más fácil seguir culpando al gobierno, a la economía, a la suerte. Pero esta fórmula no funciona con el victimismo. Requiere responsabilidad, consistencia, presencia y, sobre todo, la valentía de abandonar todo lo que te han enseñado sobre la prosperidad. Porque la verdad es simple, ya lo eres. Solo necesitas recordar cómo acceder a ella. Y cuando lo hagas, el dinero fluirá como un torrente. La mayoría de la gente todavía cree que el dinero se gana solo con esfuerzo, sacrificio y sudor, pero esta es una ilusión alimentada por siglos de condicionamiento colectivo. El dinero no es algo físico que se persigue, es una manifestación energética que responde a la vibración que emites, y esta vibración nace de lo que está programado en tu subconsciente. Solo comprendí esto cuando estudié física cuántica a fondo y me di cuenta de que todo el universo está moldeado por campos de información invisibles. Durante mucho tiempo, viví con la idea de que tenía que luchar, competir y trabajar hasta la muerte para tener una vida financiera estable. Pero cuanto más luchaba con esta mentalidad, más dinero parecía escapársele. Y fue entonces cuando me di cuenta, estaba intentando manipular el mundo exterior sin acceder primero a la matriz donde todo comienza, el campo energético moldeado por mis creencias. El problema no era externo, estaba en el software inconsciente que había arrastrado desde la infancia. Esta programación comienza mucho antes de que seamos conscientes de ella. Proviene de todo lo que escuchamos de nuestros padres, maestros, la religión, la televisión. Frases como «el dinero es sucio», «no se puede tener todo en la vida» o «quien nace pobre muere pobre» crean códigos en el subconsciente. Estos códigos se convierten en filtros, y estos filtros determinan lo que puedes o no percibir, aceptar, crear o mantener en tu realidad financiera. Por mucho que lo intentes, si la programación dice «no lo merezco», eso es lo que reflejará el campo. ¿Estás esperando algún milagro? El milagro eres tú. La física cuántica demuestra que estamos hechos de energía, no de materia, y que la consciencia influye en el comportamiento de la realidad. Cuando empiezas a operar desde esta nueva comprensión, te das cuenta de que no estás aquí para atraer dinero como quien caza un animal salvaje. Estás aquí para emitir una señal energética tan coherente, tan limpia, tan poderosa, que el campo inevitablemente responde. El dinero no llega porque lo desees, llega porque te has vuelto compatible con él. Y eso fue exactamente lo que cambió mi vida por completo. Cuando dejé de perseguir cosas y comencé a observar qué, dentro de mí, bloqueaba este flujo, finalmente logré girar la llave. Fue como intentar sintonizar una emisora de radio con el dial roto. Una vez que alineé mi vibración interna con la frecuencia de la abundancia,
los resultados comenzaron a aparecer de maneras casi absurdas. Pero este cambio no es mágico, es biológico. Y eso es lo que la mayoría de la gente aún no entiende. Durante años intenté cambiar mi realidad financiera con cursos, estrategias y promesas de éxito. Funcionó por un tiempo, hasta que todo se desmoronó. Estaba atrapado en un ciclo de altibajos, como si algo más grande me estuviera devolviendo al punto de partida. Fue entonces cuando me di cuenta, el problema no era lo que hacía, era lo que tomaba por cierto. Sin saberlo, lo creías. El subconsciente es como un banco invisible, almacena todo lo que crees sobre el dinero. Y si el saldo es escaso, por mucho que intentes ganar, siempre acabarás en números rojos. Este banco se llenó sin tu consentimiento. No pediste escuchar a tus padres pelearse por dinero. No elegiste vivir en un entorno donde la abundancia fuera sinónimo de avaricia o pecado. Pero todo entró. Cada frase, cada emoción, cada repetición silenciosa se depositó en esta bóveda invisible. Y lo más increíble, hoy esta bóveda dicta cuánto dinero tener. No importa lo que desees conscientemente, el campo solo responde a lo que está programado ahí abajo, en lo profundo del subconsciente. Recuerdo exactamente el día que descubrí una de mis creencias más autodestructivas. Si tengo dinero, perderé el cariño de la gente. No tenía ni idea de creer eso, pero al reflexionar sobre mi historia, todo tenía sentido. Cada vez que la vida me daba la oportunidad de crecer económicamente, algo me frenaba. Era como si un freno de mano invisible me frenara el alma. Era el miedo al rechazo, al juicio y al abandono. Era mi banco subconsciente que me protegía, de lo que más deseaba. Pero este banco no es solo una bóveda de creencias, también es un sistema de repetición. Toma lo que experimentaste en tus primeros 7 años, cuando tu cerebro está en estado hipnótico, y lo convierte en un patrón. Repetición, automatización. Por eso es tan difícil cambiar solo con la fuerza de voluntad. Intentas cambiar un sistema automatizado con un deseo consciente que dura 5 minutos al día. Es como intentar cambiar el curso de un río tirando piedras a la orilla. Y fue en ese momento que entendí. No basta con querer más dinero. Hay que actualizar el sistema, reescribir el código, depositar nuevas creencias en este banco invisible. Y esto no se puede lograr con afirmaciones en el espejo ni con frases de autoayuda prefabricadas. Requiere emoción, repetición y un entorno compatible, porque el subconsciente no entiende de palabras, entiende frecuencia. Y cuando cambias esa frecuencia interna, el campo empieza a darte cheques que ni siquiera sabías que podías recibir. Siempre pensé que pensaba por mí mismo, que mis decisiones, gustos y actitudes provenían de mí. Pero cuando empecé a estudiar el subconsciente, la epigenética y el campo energético que moldea la realidad, me di cuenta de que mucho de lo que creía ni siquiera era mío. Era heredado. Y lo más grave, muchas de estas creencias heredadas eran códigos de autosabotaje, sobre todo en lo que se refería al dinero. Creencias invisibles, transmitidas de generación en generación, que operaban como virus en el sistema. Nacemos en un entorno determinado, escuchamos frases, observamos comportamientos y lo asimilamos todo como una verdad absoluta. Si tus padres veían el dinero como algo difícil de ganar, escaso, peligroso o inmoral, felicidades. Probablemente heredaste esas características sin darte cuenta. Y vieron filtros, mecanismos de protección, bloqueos internos que impiden que el dinero fluya libremente en tu vida. No es mala suerte, no es karma, es una programación ancestral ejecutándose a la perfección. Recuerdo que una vez me invitaron a dar una conferencia pagada, una tarifa considerable, una gran oportunidad. Pero en el fondo, me sentía mal por aceptar. Ya sabes, ese sentimiento de culpa, de ¿quién soy yo para cobrar tanto? Solo más tarde, en una profunda sesión de reprogramación, afloró una cita de mi abuela. La gente buena no explota a los demás. Se me quedó grabada, se arraigó, y décadas después, esa creencia heredada todavía me hacía perder dinero con la mejor intención. Lo más insidioso de estas creencias es que son silenciosas. No las escuchas. Se manifiestan en actitudes como rechazar ayuda, evitar recibirla,
tener miedo de vender, culpar a los ricos, desperdiciar oportunidades o aceptar menos de lo que se merece. Estos son actos de sabotaje lógicos en apariencia, pero absurdos en el fondo. Y cuando intentas cambiar solo el comportamiento, sin identificar la raíz emocional heredada, te estancas, retrocedes, te frustras. No fue hasta que empecé a mapear estas herencias que todo empezó a cambiar. Empecé a escribir frases que oía de niño. Recordé conversaciones sobre dinero en la mesa. Observé lo que mis padres hacían y lo que no hacían con sus ingresos. Observé lo que mis abuelos veían: la riqueza, el éxito y la ambición. Y ahí estaba todo, la programación invisible que guiaba mis resultados. Identificar esto no es fácil, es doloroso, pero es liberador, porque no se puede cambiar lo que no se ve. El problema nunca fue el dinero, nunca fue la falta de él, era lo que yo sentía cada vez que pensaba en él. Ansiedad, miedo, culpa, frustración, estas emociones se convirtieron en un defecto en el cuerpo. Y ahí radica el verdadero bloqueo, porque a nivel cuántico, el campo no responde a tus deseos, sino a tu vibración. Y esa vibración nace de lo que sientes continuamente. El cuerpo se convirtió en un imán emocional, y durante mucho tiempo atrajo precisamente aquello que más temía. Las emociones son como programas químicos. Cuando sientes miedo al dinero, tu cuerpo libera sustancias específicas: cortisol, adrenalina, tensión muscular, opresión en el pecho. Esto se convierte en un estado interno. Y si este estado se repite durante años, el cuerpo empieza a vivir adicto a las sustancias químicas en la escasez. Aprende a sobrevivir en ella. Y cualquier intento de abundancia se convierte en una amenaza para el sistema. Por contradictorio que parezca, es el propio cuerpo el que rechaza el dinero. Experimenté esto. Siempre que surgía una nueva oportunidad, mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente pudiera procesarla. Esa inquietud, esos mariposas en el estómago, ese sabotaje disfrazado de prudencia, llegaban. No era lógica, era memoria emocional. Era el cuerpo intentando aferrarse a lo familiar, aunque lo familiar fuera dolor, deuda y limitación. Porque para él, ese era el refugio seguro. Eso era lo normal. Y lo nuevo era peligroso. La mayoría de la gente intenta cambiar sus finanzas con hojas de cálculo, metas y estrategias mentales. Pero olvidan que el cuerpo es el vehículo de la vibración. Y si está condicionado por el miedo, emitirá esa frecuencia incluso cuando la mente le diga lo contrario. La mente dice, quiero prosperar, pero el cuerpo responde, esto no es seguro. Y el campo, que es extremadamente sensible, se sintoniza con quien vibra con más fuerza. Y adivina qué, el cuerpo siempre gana. Fue solo cuando empecé a desintoxicar mis emociones que el campo comenzó a restaurar otra realidad. Meditación, respiración consciente, liberación somatoemocional, escritura terapéutica. Todo esto me ayudó a desprogramar mis reacciones automáticas. Empecé a enseñarle a mi cuerpo a sentirse seguro en abundancia, a vibrar confianza, a normalizar el flujo. Y lo más impresionante, el campo respondió casi de inmediato. Porque no espera palabras, reconoce estados internos. El dinero, después de todo, es solo una forma de energía. Y como toda energía, tiene una frecuencia. El problema es que la mayoría de las personas operan en una frecuencia completamente incompatible. Vibran miedo, inseguridad, desesperación, apego, y luego se preguntan por qué la abundancia no llega. Pero no hay magia, solo atraes lo que vibra. Y si tu cuerpo está inmerso en la escasez, el dinero no tiene forma de entrar, porque ni siquiera te reconoce como un canal viable. Durante mucho tiempo, pensé que bastaba con pensar positivamente, repetir afirmaciones e imaginar cheques en mi cuenta. Lo hacía religiosamente, pero por dentro todavía sentía una opresión en el pecho cada vez que abría mi estado de cuenta. Decía, soy próspero, pero me daba vergüenza cobrar por trabajar. Visualizaba la riqueza, pero no podía relajarme en su presencia. Había una desconexión total entre lo que decía y lo que realmente vibraba. Y el campo solo responde a la vibración. La escasez no es solo un estado financiero, es un estado existencial. Es vivir con el miedo constante a perder, a no tener, a no lograr nada. Y este estado se convierte en una adicción bioquímica. El cuerpo se acostumbra al estrés, a la adrenalina de luchar por el pan de cada día.
Y aun cuando empiezas a prosperar, extrañas la vieja rutina. Por eso tanta gente sabotea el éxito, porque el cuerpo quiere volver a lo familiar, aunque lo familiar sufra. Esta frecuencia de escasez está en todas partes. En la música que escuchas, las películas que ves, los amigos con los que te quejas, las noticias que solo hablan de la crisis. Es un bombardeo constante de señales que refuerzan la idea de que el dinero es difícil de conseguir, todo es caro, nadie se enriquece honestamente. Y cuanto más consumes esta frecuencia, más se adapta tu sistema a ella, hasta el punto de que ya ni siquiera la notas, simplemente vives en modo supervivencia. No fue hasta que empecé a proteger mi frecuencia que las cosas empezaron a cambiar. Reemplacé el contenido que alimentaba el miedo con información que expandía mi conciencia. Me alejé de las conversaciones que giraban en torno a la escasez. Empecé a ser mucho más selectivo con lo que permitía entrar en mi mente. Porque al final, tu realidad no se moldea por lo que él quiere, sino por lo que tú toleras vibraciones todos los días. Durante mucho tiempo creí que solo tenía que cerrar los ojos, imaginar una casa hermosa, el auto de mis sueños, una cuenta llena de ceros y listo, el universo me lo traería todo. Lo hacía todos los días. Pero la verdad es que mientras visualizaba la riqueza, mi subconsciente repetía: esto no es para ti. Y esta contradicción interna era brutal, porque la imagen estaba ahí, pero la vibración detrás era de frustración, de carencia, de engaño. El campo lo percibe, siempre lo hace. La mente consciente es creativa y poderosa, pero solo opera el 5% del tiempo. Lo que controla tu vida es el subconsciente. Y si no reprogramas este nivel profundo, no tiene sentido construir castillos mentales. Es como intentar plantar rosas en tierra tóxica. La visualización tiene poder, sí, pero solo cuando el suelo interno es fértil. De lo contrario, solo refuerza el dolor de no tener lo que deseas. Y eso fue lo que me pasó. Cuanto más visualizaba, más distante me parecía todo. Creí que estaba practicando la ley de la atracción, cuando en realidad estaba alimentando la ley del contraste, porque con cada imagen de abundancia que creaba, mi cuerpo reaccionaba con incredulidad, un nudo en el estómago, un pensamiento saboteador, un recuerdo de fracaso. Todo esto surgió junto con la visualización, porque la imagen activó el conflicto, y este conflicto era la verdadera señal que recibía el campo. Fue este conflicto el que moldeó los resultados. Reprogramar el subconsciente no es tarea fácil, pero es posible y necesario. El primer paso fue reconocer mis creencias limitantes. El segundo fue neutralizarlas con nuevas experiencias emocionales, no con frases hechas, sino con experiencias de la vida real. Empecé a vincular sentimientos de placer, seguridad y valía con imágenes de prosperidad. Y con el tiempo mi cuerpo dejó de rechazar esas visiones, empezó a aceptarlas, a vibrarlas, a emitirlas con sinceridad, y fue en ese momento que la visualización se hizo efectiva. Porque dejó de ser un ejercicio mental y se convirtió en una nueva identidad vibracional. No solo veía abundancia, sino que me sentía parte de ella. No solo deseaba dinero, sino que me veía lista para recibirlo. Y entonces sí, el campo respondió, porque ningún campo puede resistirse a una mente alineada con el corazón y un cuerpo en coherencia con el alma. Sin esto, todo es solo fantasía. Durante mucho tiempo no me di cuenta de cuánto me programaba mi entorno. Las palabras, las miradas y los comportamientos a mi alrededor formaban una hipnosis colectiva de la que formaba parte sin darme cuenta. Era como vivir en un teatro donde todos interpretan el mismo guión. El dinero escasea, nadie se enriquece honestamente, la vida es dura, y por mucho que intentara pensar de otra manera, esa vibración me atraía, como un ancla emocional invisible. La neurociencia demuestra que el cerebro se moldea mediante la repetición y la estimulación, y el entorno es el mayor estímulo de todos. Las personas con las que te relacionas, los lugares que frecuentas, el contenido que consumes, todo esto forma conexiones neuronales. Está moldeando tu percepción de lo posible. Me quedé atrapado en este círculo vicioso durante años. Tenía ideas expansivas, pero en cuanto volvía a ciertas conversaciones con familiares o amigos, mi energía decaía. Era como si tuviera que bajar el tono para evitar el rechazo.
Esta sutil presión para ajustarse a los estándares del grupo es uno de los mayores obstáculos invisibles para la prosperidad, porque el miedo a destacar es real. El miedo a ser criticado, excluido, a parecer codicioso o arrogante, todo esto evoca recuerdos del rechazo infantil. Y a nivel biológico, el rechazo significa la muerte. Así, el subconsciente hace todo lo posible para evitarlo, incluso limitándote económicamente solo para que puedas seguir formando parte de esta tribu. Necesitaba distanciarme de ciertos entornos, no con arrogancia, sino con conciencia, porque entendí que no tenía sentido reprogramar mi mente en un lugar que reforzaba lo contrario a diario. Empecé a ser más selectiva con quién hablaba de dinero, con quién compartía mis sueños y qué tipo de contenido consumía. Cambié las noticias por libros, las quejas por meditación, la escasez por presencia. No fue fácil, pero fue esencial. Y lo más impresionante es que al cambiar tu frecuencia, el entorno también empieza a cambiar. Algunas personas se alejan naturalmente, otras se acercan. El campo lo reorganiza todo y de repente te encuentras rodeado de estímulos que te elevan, que confirman tu nueva identidad, que no solo aceptan tu expansión, sino que la celebran. Porque la verdad es esta: no fuiste creado para encajar en un mundo que insiste en ser pequeño. Fuiste creado para vibrar más allá del entorno que te hipnotizaba. La gente cree que la riqueza es solo cuestión de acción, estrategia o suerte. Pero lo que casi nadie entiende es que existe una fórmula biológica para que el dinero fluya y empieza dentro de ti. Tu cuerpo, tu mente y tu campo energético son los verdaderos agentes de esta creación. Cuando alineas estos tres pilares, el dinero no llega por sí solo. Llega como un rayo. Llega porque la escasez ya no encuentra espacio para alojarse en ti. Esta fórmula no es mágica, se basa en la ciencia. La epigenética demuestra que el entorno interno, pensamientos, emociones, creencias, altera directamente la biología celular. Esto significa que cuando vives en un estado constante de miedo, culpa o vergüenza, tu cuerpo se defiende, bloqueando cualquier impulso creativo. Pero cuando vibras confianza, gratitud y valía, tu sistema se abre y comienza a emitir una frecuencia que atrae posibilidades. Experimenté esto en mi cuerpo, literalmente. Cuando comencé a liberar los recuerdos traumáticos relacionados con el dinero, sentí que el dolor físico desaparecía. Mi respiración se volvió más ligera, mi sueño mejoró, mi sistema nervioso se relajó y al mismo tiempo las oportunidades comenzaron a aparecer de la nada. No las perseguí, vinieron a mí, porque mi campo estaba lo suficientemente despejado para atraer y sobre todo sostener esta nueva realidad. La fórmula tiene 3 ingredientes: coherencia, constancia y conciencia. Coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Constancia en las prácticas de alineación interna, porque el cuerpo necesita repetición para cambiar. Y conciencia para reconocer dónde aún te saboteas, dónde sigues anclado en el pasado, dónde intentas crear abundancia con herramientas de escasez. Sin esto, todo esfuerzo se convierte en un ciclo, y el dinero, aunque llegue, no se queda. Cuando dominas esta fórmula, el dinero deja de ser un fin, se convierte en una consecuencia. Ya no vives persiguiéndolo, vives en un estado de recepción. Y lo más hermoso es darte cuenta de que este flujo no solo te transforma financieramente, te transforma emocional, espiritual y biológicamente. Porque en el fondo, el dinero no se trata de tener más. Se trata de convertirte en alguien que vibra tan alto que el campo no tenga más remedio que recompensarte. Si hay una frase que cambió mi vida fue: el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Escríbelo, vívelo, porque cuando cambias por dentro, el mundo entero empieza a conspirar a tu favor y el dinero simplemente sigue el flujo de tu nueva identidad.